En los últimos días, se ha estado hablando de un brote por un virus mortal en la India, específicamente en Bengala Occidental. En muchos medios de comunicación y redes sociales se están usando titulares alarmistas, como nueva pandemia o alerta mundial. ¿Cuál es la verdad sobre esto? ¿Qué dice la evidencia científica al respecto? Estamos hablando del virus Nipah, que si bien es altamente letal, entre el 40 y el 75%, tiene un talón de Aquiles que juega a nuestro favor y que como infectólogos, lo tenemos claro. Además, sabemos desde hace décadas que los virus más letales suelen ser los menos contagiosos. En este contexto, la posibilidad de generar una pandemia como la del COVID es realmente baja, y aquí en Guía Medic te damos al menos 7 razones basadas en evidencia científica actualizada. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para entenderlo completamente. La situación inicial que prendió las alarmas de este brote fue que 2 enfermeros que atendieron a un paciente que ingresó por un cuadro respiratorio grave y que falleció sin confirmación diagnóstica, están en cuidados intensivos por complicaciones respiratorias y neurológicas y que al hacerles las pruebas para el virus Nipah, resultaron positivos. Los brotes por el virus Nipah no son nuevos. Por ejemplo, en 2001 ocurrió en Bangladesh, donde la transmisión principal fue de animales a humanos. Resulta que en esas regiones, durante los meses de invierno, los pobladores suelen recolectar la savia de las palmeras datileras para su consumo y cuelgan en el tronco vasijas para que durante la noche, ésta se acumule. Sin embargo, la savia también les gusta a los murciélagos frugívoros, que se posan en las vasijas para beber y dejan su saliva, orina e incluso excremento. El problema aparece cuando el humano bebe esa savia cruda contaminada, a través de la cual adquiere el virus Nipah. En brotes previos a ello, como el de Malasia, el mecanismo de transmisión principal fue murciélago, cerdo, humano. Sin embargo, en el brote actual de la India, la cepa del virus Nipah tiene la capacidad de transmitirse de humano a humano, especialmente entre familiares, cuidadores y personal de salud que atienden a estos pacientes. Esto ocurre a través del contacto directo con fluidos corporales, como secreciones respiratorias, saliva o sangre. Respecto a los síntomas, inicialmente suelen ser generales e inespecíficos, como dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y cansancio extremo, los cuales pueden confundirse fácilmente con otras infecciones, como influenza, dengue u otras. Sin embargo, pueden evolucionar rápidamente a la gravedad, causando dificultad respiratoria severa que puede requerir ventilación mecánica. Además, pueden producir encefalitis, es decir, inflamación del cerebro, que se manifiesta con convulsiones, confusión, pérdida de la conciencia e incluso causar coma. Estas son algunas de las razones por las que es altamente letal, oscilando entre el 40 y el 75%, es decir, de cada 10 personas infectadas, pueden fallecer aproximadamente 7, a diferencia del COVID, cuya letalidad era muchísimo menor, entre el 2 y el 3%. Y la gran pregunta es, ¿el virus Nipah puede causar una pandemia como el COVID? La respuesta puntual es no, y aquí te explicamos las razones científicas. 1. Baja transmisibilidad, R0 bajo. Para saber cuán transmisible puede ser un virus, debemos entender un parámetro epidemiológico llamado R0, que se refiere al número de personas que puede contagiar una persona infectada con el virus. En general, si el R0 es menor a 1, el brote tiende a extinguirse y por tanto la posibilidad de causar una pandemia es muy baja, y si por el contrario es sostenidamente mayor a 1, dicha posibilidad es alta. En el caso del virus Nipah, el R0 oscila entre 0.2 a 0.8, es decir, es menor a 1, por lo que teniendo en cuenta este parámetro, la posibilidad de causar una pandemia es realmente muy baja. A diferencia del COVID, cuyo R0 inicial fue de 2 a 3, e incluso algunas variantes como la Omicron, llegaron a tener un R0 entre 8 y 12. Es decir, un solo caso de COVID podía generar una cadena de transmisión masiva. Ahí radica una de las razones del por qué el COVID sí llegó a ser una pandemia. 2. No se transmite eficientemente por aerosoles. El virus Nipah se transmite principalmente a través de fluidos corporales, respiratorios como saliva, secreciones nasales o esputo, además de sangre y orina, las cuales requieren un contacto estrecho con el enfermo. Hasta el momento no hay evidencia sólida de su transmisión aérea sostenida. A diferencia del COVID, cuya principal vía de transmisión es la respiratoria a través de aerosoles, que son partículas microscópicas con un diámetro menor de 5 micrómetros.
capaces de transportar el virus por el aire largas distancias, causando así transmisión tanto en espacios cerrados como abiertos, incluso sin contacto directo. Recuerde que los virus que causan pandemias casi siempre se transmiten por vía aérea y este no es el caso del virus Nipah. 3. No hay transmisión asintomática significativa. El virus Nipah se transmite cuando el paciente está gravemente enfermo, con síntomas respiratorios o neurológicos. Hasta la fecha, no hay evidencia de que una persona asintomática pueda transmitirlo. A diferencia del COVID, donde hasta un 50 a 60% de los contagios fueron producidos por personas asintomáticas o presintomáticas, lo que no permitió una detección temprana. 4. La enfermedad es demasiado grave. Como hemos mencionado, el virus Nipah es altamente letal, entre el 40 y el 75%. Causa un deterioro clínico rápido llevando a una hospitalización precoz y por lo tanto, menor movilidad del paciente en la comunidad, lo que reduce el riesgo de transmisión comunitaria. A diferencia del COVID, cuya letalidad es mucho menor y causa muchos casos leves que no requieren hospitalización, por lo que las personas infectadas podían viajar, ir a trabajar y socializar, dando una mayor oportunidad de contagio en la comunidad. 5. Transmisión humana limitada a clústeres. Esto quiere decir que este virus suele causar solo brotes familiares u hospitalarios, no existiendo así transmisión comunitaria sostenida. A diferencia del COVID, que presenta una transmisión comunitaria alta, masiva y global. 6. Reservorio y salto de especie poco eficiente. El virus Nipah tiene como reservorio a los murciélagos frugívoros. El salto a humanos es esporádico y requiere condiciones altamente específicas. A diferencia del COVID, que una vez adaptado al humano, ya no depende del reservorio animal y se transmite exclusivamente entre humanos. Recuerda que el Nipah no está plenamente adaptado al humano. 7. Las medidas clásicas de salud pública funcionan muy bien. El virus Nipah es fácilmente controlable con el aislamiento, el uso de equipos de protección personal y el rastreo de contactos. Es decir, estas medidas suelen ser suficientes para cortar la transmisión. En el caso del COVID, las mismas medidas llegaron tarde y fueron insuficientes, al menos hasta la llegada de las vacunas. En resumen, el virus Nipah es una enfermedad grave que los médicos tomamos muy en serio, pero no tiene las características epidemiológicas necesarias para convertirse en una pandemia como el COVID. La información clara, basada en evidencia científica y sin alarmismo, es la mejor herramienta para proteger la salud pública. En Guía Medic, seguimos vigilando estos eventos y explicándolos de forma responsable, para que usted esté informado, no asustado. Si este contenido le fue útil, compártalo y suscríbase al canal para más información médica confiable.